para que se coloquen presente. Bien, muchachos, ahora sí se pueden colocar presente en el chat. Vamos a presentar pantalla. Y vamos a continuar con el contenido de la clase anterior, que era en el fondo analizar los derechos humanos, ¿ya? Previo a eso habíamos visto la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que vendría siendo como lo mismo, digo como lo mismo, porque no son lo mismo, que son estas bases o estas normas básicas que se tienen que considerar a la hora de establecer, digamos, un régimen republicano, ya donde se permita la participación ciudadana, donde se respeten los derechos, las libertades, ¿me entiendes? Un tipo de sociedad así, una sociedad libre, digamos, debe regirse antiguamente por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, actualmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y esto lo hablo muy en serio, ya que hay muchos países, creo que hay excepciones como Corea del Norte, por ejemplo, que son países que se han negado, por ejemplo, a ser parte de estos tratados internacionales, donde se garantizan los derechos básicos de los seres humanos, ¿ya? Chile es parte de esto, así que, por ejemplo, si alguna vez han escuchado rumores de que si gana el apruebo o antes, no sé, cualquier tipo de rumor, van a tener el derecho a escribir en una ley que le quite sus propiedades, en fin, o que le permita, no sé, cualquier atrocidad que se inventa por ahí, tanto de un lado como del otro, usted debe decir que todo eso son falacias. ¿Por qué? Porque en el fondo, gane la opción que gane, esto es lo que prima, ¿ya? Esto es lo que prima a la hora de legislar sobre nuestros derechos, dignidad, etc. Bueno, esto lo alcanzamos a ver en la clase anterior, por lo que entiendo, pero no está de más repasarlo rápidamente. Valores que los derechos humanos son valores que el ser humano tiene por solo el hecho de ser persona, es decir, solo por el hecho de existir como ser humano, digamos, nosotros poseemos estos valores, estas garantías, que le han pertenecido desde siempre. Son derechos innatos y permanecen con la persona hasta que mueren, es decir, desde el nacimiento hasta la muerte nosotros gozamos de estos derechos humanos. Son aquellos condiciones necesarias para todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. O sea, una calidad de vida digna, digamos, ¿cierto? Una vida digna, podríamos decir, se basa en el bienestar físico, la salud, ¿cierto? El bienestar mental, sin, bueno, lo básico vendría siendo el estrés, pero sin miedo, sin inseguridad, sin incertidumbre, qué sé yo, sentirse seguro, en fin. En lo social, bueno, una sociedad donde se respeten los derechos, los deberes, las garantías, en fin. Y espiritual, donde uno tenga la libertad, ¿cierto?, de poder creer, ejercer o pertenecer a cualquier tipo de comunidad religiosa, ¿ya? Eh, a pesar de que hayan religiones predominantes en Chile, sobre todo de la índole cristiana, con católicos, cristianos, ¿cierto? En Chile se permite el culto a cualquier religión que no atente contra las garantías básicas, los derechos humanos, ¿cierto? Por eso es que, por ejemplo, el Estado, ya que es esta entidad que protege a las personas, tiene como deber velar por la salud de las personas, velar por el bienestar, la seguridad de las personas, ¿me entiende? Por eso es que el gobierno se preocupa de lo que se preocupa, ya no es que sean pesados, no es que les gusta meterse en la vida de la gente, sino que tienen que hacer valer los derechos de nosotros mismos, a eso se refiere.
Los derechos humanos son universales, ya quiere decir que se aplican en todo tiempo y lugar. Usted puede irse a la luna si quiere o a Marte como quiera y va a seguir teniendo sus derechos humanos, ¿ya? A eso se refiere. No hay tiempo ni espacio para pertenecen en todos los lugares. Absolutos porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. O sea, yo los puedo hacer valer en cualquier lugar y a cualquier persona. Y por último, inalienables, o sea, no por último, pero en esta... Porque no se pueden transmitir. No se pueden transmitir. ¿Ya? Inviolables. Porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente contra ellos. Ya cualquier acto que atente contra sus derechos humanos se considera ilegítimo, es ilegal pasar a llevar sus derechos. Imprescriptibles, porque no se pierden con el transcurso del tiempo, ¿ya? Indisolubles, porque todos deben ser ejercidos en su contenido esencial. Vamos analizando uno por uno, ¿les parece? Artículo 1. Este es el básico, ya este como lo esencial. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Y aquí agrega algo sumamente importante, que es como todos los seres humanos están dotados de razón y conciencia, ¿cierto? Todos tenemos la capacidad de pensar. Eso es una cosa que solamente poseemos nosotros los humanos. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, que debido a que usted tiene la capacidad de razonar, de pensar antes de actuar, ¿cierto? Pienso, luego existo. Usted tiene el deber de comportarse bien con su par, ¿cierto? Yo puedo tratar fraternalmente al de al lado. A eso se refiere. O sea, ser humano, a lo que quiero decir es que ser humano no solo se trata de, uy, nací, soy libre, hermoso y tengo derechos. No, también se trata de respetar al otro. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la declaración, ¿ya? Es decir, todos estos derechos que hemos visto hasta ahora y están a continuación por verse, pertenecen a todas las personas, sin importar su raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole o origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, que cualquier ser humano, sin importar cualquier condición que se le ocurra, de igual manera se le deben respetar sus derechos humanos. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner ejemplos, no sé, pues, una persona quizás de la calle, igual tiene derechos humanos. Una persona que quizás nació con alguna discapacidad o capacidad diferente, mejor dicho, ¿cierto? También tiene derechos humanos, porque todos somos personas sin importar nuestra condición, ya sea física, política, económica, social, todos tenemos la misma garantías. Además, no se hará distinción de alguna fundada en la condición política, jurídica, internacional del país o territorio. Es decir, que se pueden aplicar en cualquier lugar. Ya eso nos habla el artículo 2.2. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida y libertad y seguridad de su persona. O sea, todos tenemos derecho a vivir en paz. Mental también, Isidora, porque en el fondo, dentro de todo, si alguien tiene capacidades mentales distintas,
se le respetan sus derechos igual, porque igual dentro de eso es una condición, se considera quizás un traumatismo, una patología, pero más allá de eso, él goza igual de su condición y de su integridad como ser humano, ¿me entiende? Justamente ese tipo de dilemas, ya, y yo lo entiendo, no se trata de discriminar ni nada, sino que ese tipo de dilemas, por ejemplo, se aplicaban previamente y quedaban vacíos con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Yo puse el ejemplo más clásico, que es el tema de la mujer, ¿ya? Por ejemplo, bueno, y dice la Declaración de los Derechos del Hombre y la mujer, no, pues la mujer no tenía derechos, ¿ya? El Joan tampoco puede entrar por su internet. Ok, no hay problema. Y antiguamente con la Declaración de los Derechos del Hombre se discriminaba, por ejemplo, a personas con capacidades físicas distintas, capacidades mentales distintas, en fin, o etnias, ya recordemos lo que hicieron los nazis con los judíos solo por ser judíos, por ejemplo, ¿cierto? O en fin, esas son vacíos que quedaban previamente. Por eso es que ahora la Declaración de los Derechos Humanos es tan tajante, ¿cierto? Es tan estricta a la hora de decir que todas las personas, sin importar ninguna condición, se le deben respetar sus derechos, ¿ya? Bueno, esto es, como decía el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad, o sea, y a la libertad, ¿cierto? Y por ende a la seguridad de su persona. Esto es como lo que dice la canción justamente Víctor Jara, el derecho a vivir en paz. Es decir, yo tengo el derecho de poder vivir una vida de calidad, poder hacer lo que yo quiera dentro de lo que se me permite mi libertad. Recordemos que mi libertad termina cuando empieza la del otro, y además de eso, poder desarrollar una vida de forma segura, eh, dentro de lo que significa la seguridad ciudadana, ¿cierto? Obviamente, si yo me voy a estar tirando de un edificio, me voy a morir, ¿no? Eso no tiene culpa el Estado, no me tiene por qué poner un colchón abajo, ¿se entiende? A lo que voy yo es que, por ejemplo, asaltos, infraestructura de las calles, todas esas cosas y todas esas cosas de la seguridad se vela por eso, ¿ya? Es el rol del Estado. Este tema habla sobre la esclavitud y la servidumbre, ¿ya? El artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud o trata de esclavos están prohibidas de todas las formas. Ya, yo puse ejemplos de, por ejemplo, países donde se hacen trabajar a niños, donde también con este tema de la prostitución, que muchas veces se esclaviza a las personas, ya ese es un tema bien complicado. Eh, y con el trabajo infantil también se da mucho y hay muchos países donde hasta hace poco se permitía el trabajo infantil, ¿ya? Y ahí hay un tema súper complicado porque en el fondo hay transnacionales con marcas que son bastante prestigiosas que pertenecían justamente y tenían en sus países trabajando gente con cargas laborales excesivas o niños derechamente. Y eso es ilegal en el fondo. Ya eso no debería ser así. Nadie tiene derecho a torturarte. Artículo 5. Y esto tiene que ver con la integridad de las personas, ¿ya? Y ojo que cuando nosotros, bueno, esto es debido a lo mediático, a lo contextual, cuando hablamos de tortura inmediatamente nos imaginamos tortura política, ¿cierto? Con el tema de los presos políticos, bla, 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 de un lado o de otro. Pero la tortura también puede considerarse cualquier tipo de agresión o de agresión constante, acoso. El acoso también es un tipo de tortura. Tú estás constantemente agrediendo a una persona, ya sea física o psicológicamente, al no dejar desarrollar su vida de forma tranquila, ¿cierto? En fin, todo este tipo de manifestaciones de agresiones también se pueden considerar tortura. Y en el fondo, la integridad de una persona no es solo lo físico. O sea, un combo o cualquier daño físico, también existe la tortura psicológica, en fin, ¿ya? Es un tema complicado y la integridad del ser humano tiene que ver con lo físico y lo mental.
pero a nadie se le permite hacer ese daño a otra persona. Artículo 6. La ley tiene que protegerte de la misma manera que en todas las partes igual a los demás. Es decir, que todo ser humano tiene derecho a ser protegido por la ley, ¿ya? Y al reconocimiento de su persona. Es decir, todos tenemos derecho a una identidad. Eso es interesante igual, porque al hecho de yo tener acceso a una identidad, ¿ya? Con eso se me otorga un poder, ya yo tengo una identidad, soy una persona jurídica y por ende tengo derechos. Antiguamente habían esclavos, a los esclavos no se les daba nombre incluso, por ejemplo, no sé si sabían eso, a los esclavos no se les daba nombre por lo mismo, porque no tenían una importancia, no se consideraban humanos, ¿ya? Entonces había muchas veces que a los esclavos ni siquiera se les daba nombre. Entonces usted tiene derecho a tener un nombre y además a que la ley le entregue sus derechos. Artículo 7. La ley es igual para todos, debe aplicarse de igual forma. Y esto tiene que ver tanto con protegerlo como castigarlo. Ojo, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción alguna derecho e igual a protección de la ley. Todos tienen derecho igual a protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Es decir, que no se puede discriminar a las personas por su acceso a la ley. Ya no, todos somos iguales ante la ley, sin importar condición física o social, por ejemplo. Por eso es que, por ejemplo, a veces, si bien a un abogado hay que pagarle para que te defienda en un caso jurídico, muchas veces personas que no tienen la capacidad económica de costear un abogado, muchas veces el Estado plantea o te ofrece contratar un abogado, ¿ya? Creo que eso después se paga de alguna u otra forma, o obviamente si te condenan a una pena de cárcel no creo que se pague, ¿me entiendes? Pero en el fondo uno tiene la opción igual de optar a un abogado pagado por el Estado, porque yo tengo la igualdad tanto del que tiene más dinero y quizás puede costearse un abogado, de que alguien me proteja, de tener las mismas garantías de la ley que me ofrece a la hora de enfrentarme a algún conflicto, pena, eh, acuerdo, etcétera. ¿Ya? Artículo 8. Todos podemos pedirle a la justicia de nuestro país que nos proteja si no se cumplen nuestros derechos. Y aquí lo que se me viene inmediatamente a la mente es toda la exigencia, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos el legítimo derecho de exigir una mejor calidad de vida, muchachos. Que nadie le haga sentir culpable por eso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la forma? Ahí empieza la discusión. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y bueno, hasta hoy en día se discute eso. Pero en el fondo, como ciudadano, ya, yo tengo el deber y el derecho de exigir mejoras en mi calidad de vida, ya, puesto que si yo soy un ciudadano responsable, que contribuyo con la sociedad, ya sea con mi trabajo, funciones, actitudes cívicas, pagando impuestos, qué sé yo, ¿cierto? Cumpliendo un buen rol como ciudadano, tengo todo el derecho de exigir también que se cumplan mis garantías básicas, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, por eso hoy en día, quizá en Chile, un país que, ¿para qué estamos con cosas? Es bastante estable dentro de todo, ¿cierto? Igual hay personas, porque hay sectores sociales que les cuesta más acceder a distintas cosas básicas, por ejemplo, la vivienda, que es un tema en Chile, ya, porque, por ejemplo, hay gente que no puede acceder a la vivienda por costo, porque el beneficio del Estado no le llega y tiene que acceder a otro medio, pero tampoco le basta. De ahí viene el otro tema, que es la calidad de las viviendas. Ya, entonces en Chile hay un tema bastante grave con el tema de la vivienda, por ejemplo, sin contar todas las familias que viven hacinadas.
En fin, no nos desviamos del tema, pero por ejemplo a eso me voy con los temas básicos. Ahora, si empezamos a hablar de educación y salud, esto se va a transformar en un debate. eh, Se va a transformar en esos programas de día domingo donde se juntan a conversar estos temas. Permiso. Artículo 9. Nadie tiene derecho a llevarte preso y dejarte en la cárcel o expulsarte del país injustamente sin una razón válida. Es decir, que nadie puede ser declarado culpable o nadie puede quitarte tu derecho de libertad si es que no hay alguna acusación o prueba de que cometiste alguna falta, ¿cierto? Me explico. Por mucho que quizás me culpen de algo, si no hay pruebas de eso no me pueden tomar detenido, ¿se entiende? Y esto juega a veces a favor como en contra, o sea, juega a favor para quienes son o somos, mejor dicho, inocentes, ¿cierto? Pero muchas veces también juega en contra cuando hay personas que saben evadir justamente y no dejar pruebas, como grandes criminales, ¿cierto? En fin, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los narcotraficantes, ¿cierto? A veces no dejan prueba y hay casos, por ejemplo, como narcotraficantes que al final terminan condenándolos, no sé, por no poder justificar algo o por deber algún impuesto, qué sé yo, pero nunca se les muestra o se le evidencia eso. Entonces eso juega a veces a favor para la gente inocente y en contra cuando existen este tipo de crimen organizado. Ahí hay un tema, ¿ya? Hasta el día de hoy, con todo esto. Artículo 10. Si te acusan de un delito o vas a juicio, este tiene que ser público, ¿ya? Esto es importante. No hay juicios privados, no se puede hacer juicio privado. Las personas que te juzguen no pueden ser influenciadas por otras, ¿ya? Y eso tiene que ver con eso, o sea, el juicio tiene que ser público, ojalá con cámaras, ya podemos ver incluso que a veces en las noticias, juicios mediáticos que entra hasta la tele, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque no solo hay que quedarse en lo escrito, sino que también tienen que haber testigos, ¿ya? Tiene que haber gente que diga si efectivamente se cumplió el protocolo, fue bien enjuiciado, qué sé yo. Ya que si no hay testigos o un registro de todo lo que está pasando, digamos, se puede malinterpretar para apelaciones, acusaciones, en fin. La idea es, este artículo a lo que apela es de que si se va a enjuiciar a una persona, se haga de la forma más transparente posible. Artículo 11. Se te debe considerar inocente mientras no se pruebe que eres culpable. Es decir, todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Y esto tiene que ver con el artículo 9, ¿ya? Que en el fondo nadie puede enjuiciarte, tomarte preso, privarte de alguno de tus derechos de manera legal sin que se demuestre que efectivamente pasaste a llevar o cometiste algún delito, en fin, ¿ya? Artículo 12. Tienes derecho a pedir protección si alguien trata de manchar tu buen nombre. Entrar a tu casa, abrir tu correspondencia, mire, eso es ilegal para que usted sepa. Así que ahí ojo con los pololos tóxicos y las pololas tóxicas. Usted tiene todo el derecho a demandar a esa persona tóxica si se le mete a su celular, por ejemplo, a revisar su mail o su chat. O causarte molestias a ti o a tu familia sin ninguna razón válida. Es decir, las calumnias, meterse a tu casa, a su mamá, a las mamás tóxicas también se le puede. No, pero bueno, ahí es distinto porque su mamá es su tutora legal. Ahora, si usted llega a una mayoría de edad y su mamá sigue siendo eso, claro, ahí puede haber un conflicto legal efectivamente. Así que por ahora su mamá tiene todo el derecho de meterse en su correspondencia. Lo siento mucho.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Eso también tiene que ver con las calumnias. Es decir, yo no puedo empezar a hablar cosas graves de una persona sin tener pruebas, ¿ya? Y aquí entramos a otro tema también muy en boga, que son las funas, por ejemplo, ¿ya? Que están tan de moda en las redes sociales hasta el día de hoy. Digo de moda porque, bueno, hay unas que pueden ser que tengan mucha razón, pero en el fondo, si no hay pruebas, son acusaciones al aire que en el fondo dañan a una persona y pueden incluso terminar dañándote a ti y dejándote como un chanta, mentiroso, en fin, ¿ya? Ese es un tema delicado también. Por eso es que cuando se acusa a alguien, tienen que haber pruebas, evidencias. Acá están, pum. ¿Yo qué les recomiendo? Desde mi punto de vista frente a esto. Si usted llega a tener un conflicto con X persona, lo estafaron, qué sé yo, y quiere, decidió hacer esta famosa funa, tenga pruebas, pero también empiece el recorrido como corresponde de forma legal, ¿ya? Eso tiene que ser paralelo. Ojo con eso, si no puede salir peor. Artículo 13. Tiene derecho de ir y venir dentro de su país como tú quieras. Tienes derecho a salir de tu país, de salir de tu país y volver cuando tú quieras. Toda persona tiene derecho a circular libremente por su país, ya eligiendo su estado de residencia. O sea, yo puedo estar hoy día acá en Santiago, bueno, sacando el contexto de pandemia, ¿cierto? De catástrofe, donde hay algunas garantías que quizás ¿cómo se llama? Restringir como la circulación, el viaje, en fin. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia y estábamos todos en cuarentena, full encerrados, ¿cierto? Era complicado salir hasta la calle a comprar al supermercado, ¿cierto? Se necesitaba el permiso, se necesitaba de todo, ¿cierto? Para poder salir. Hoy en día, por ejemplo, yo ya puedo salir a caminar sin eso. Las comunas que están en fase 3 pueden viajar a otras comunas, a otras provincias, ¿ya? Recuerde que en un momento cuando Santiago estuvo en cuarentena no se podía ir a ningún otro lugar, ¿ya? Pero en un estado normal, en un estado de derecho normal, sacando el contexto pandemia, yo tengo todo el derecho de día estar acá en Santiago y mañana irme a Chillán y después viajar a Arica y al otro día estar en Chiloé, por ejemplo. Eso nadie me lo puede negar, ¿ya? También tengo el derecho, si es que no tengo alguna culpa, en fin, de salir de mi país y volver cuando yo quiera. Ya puedo ser bienvenido a Chile cuando yo quiera porque yo soy chileno. Son las garantías que tiene uno, ¿ya? Artículo 14. Si en tu país te persiguen injustamente, tienes derecho a que te protejan en otro país, pero pierdes el derecho si cometiste un delito o tú mismo no respetas estos derechos. En fin, quiere decir que si se me persigue injustamente en un país, yo puedo refugiarme en los organismos, leyes de mi país, ¿ya? Siempre y cuando yo no haya cometido algún delito. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, pues voy a poner un ejemplo. Yo viajé a estos países de Medio Oriente y, no sé, me puse una polera ofensiva, estoy poniendo un ejemplo, para esa gente, para esa religión, por ejemplo, y me tomaron detenido. Y yo no sabía que eso estaba ofendiendo a esas personas, ya me la puse sin saber, de ignorante, ¿ya? Yo tengo derecho a decir, oiga, ¿puede llevarme a la embajada de Chile? Sí, para ocupar mi recurso de protección. Y ellos tienen todo el derecho, o sea, tienen todo el deber de acceder a eso, ¿ya? Yo tengo también el derecho de pedir ayuda a mi país, si es que estoy en el extranjero con ese tipo de problemas. Eso es un tema bien complicado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo cercano.
yo tengo un tío que nació acá en Chile, chileno, ¿cierto? Pero él se fue hace muchos años a Europa, en Francia, ¿ya? Él ha vivido allá 30 años quizás, no sé. La cosa es que él estuvo acá, vino para acá en la época de marzo, ya justo cuando empezó todo este tema del coronavirus acá en Chile. Cuento corto, se cerraron las fronteras, ¿cierto? Y él no podía volver a su casa. El tema es que tuvo que ir a él ya no es chileno, es ciudadano francés, ¿ya? Entonces él tuvo que ir a la embajada de Francia, hablar allá, él trabaja en un hospital en Francia, entonces por ejemplo allá se hizo el trámite de que se le pidió, se solicitó de que él viajara hacia allá de vuelta y de esa forma se pudo devolver, por ejemplo. Entonces ante esas situaciones uno tiene que acudir a la embajada de su país, por ejemplo. Si usted algún día anda en el extranjero y se metió en algún problema, algún lío, recurra a la embajada de Chile. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho de cambiar de nacionalidad. O sea, todos por ser humanos tenemos una nacionalidad, un Estado que responda por nosotros. ¿Se entiende? Y también tenemos derecho a cambiar esa nacionalidad de forma legal. Y nadie nos puede quitar la nacionalidad porque sí tampoco. O sea, no puede llegar el presidente ni nadie y decir, usted, Pedrito, ya no es chileno porque me cae mal. No, no se puede hacer eso, ¿ya? ¿Y qué soy? No soy de aquí ni soy de allá, no tengo lugar. Tampoco, uno no puede no tener nacionalidad, ¿ya? Profe, y si nací en un barco, bueno, hay varias opciones. Si usted nace en un barco en pleno mar, océano Pacífico, por ejemplo, puede optar a la nacionalidad del barco. ¿Cómo eso? Sí, pues si el barco se hizo, no sé, pues en China, usted puede ser chino, ¿ya? Si el barco va manejado por chinos, usted puede ser chino. Ahora, también puede optar a la nacionalidad de sus padres, ¿ya? Porque hay dos derechos a la nacionalidad. El jus solis, del suelo, y el jus sanguinis, que se llama. El derecho sanguíneo y el derecho de suelo. Puedo optar a la nacionalidad de donde nací y de la de donde provengo. ¿Se entiende? Puedo optar a la nacionalidad tanto de donde nací como la de mis papás. A eso voy. Por ejemplo, no sé, acá en este curso no recuerdo bien si hay un caso específico, si hay un caso específico, pero por ejemplo en el colegio hay varias personas, compañeros suyos, que son de papás extranjeros, pues, pero que han nacido acá en Chile. Y ellos son chilenos por nacionalidad, a pesar de que quizás sus papás sean, no sé, pues peruanos, haitianos, en fin, ¿ya? Entonces ellos al nacer en Chile ya de por sí son chilenos, ¿ok? Artículo 16. ¿Qué hora es? ¿Vamos bien? Ah, vamos súper. En el momento en que la ley de su país lo permita, los hombres y mujeres tienen derecho a casar y a formar una familia, sea cual sea el color de la piel, la religión o el país de donde venga. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos cuando están casados y también cuando están separados. Nadie puede obligar a una persona a casarse y el Estado tiene que proteger a toda tu familia. Mire, interesante. O sea, aquí estamos hablando de dos derechos. Uno es el derecho a contraer matrimonio, ¿cierto? Y el otro es el derecho a la protección de la familia, ¿ya? Por eso es que también el Estado se preocupa de financiar o subsidiar la familia, la vivienda, en fin, porque es parte del Estado, es parte de las garantías que ofrece el Estado que la familia se desarrolle de forma íntegra, ¿se entiende? Ahora, aquí hay conceptos que son eh, polémicos hoy en día, ¿cierto? Como el concepto de familia. ¿Qué es una familia hoy en día? Y ahí entra el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, porque aquí dice, los hombres y mujeres tienen los mismos derechos a estar casados y también separarse. Estoy destacando pésimamente con naranjo una letra roja. Seré chiceras. Los hombres y mujeres tienen los mismos derechos cuando están casados y también cuando están separados.
y los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y formar una familia. Ahora el tema aquí, viene la pregunta clave. O sea, si yo soy hombre, me quiero casar con un hombre, ¿se puede? ¿No? ¿Qué dice la ley? O sea, pero, profe, pero ¿y si yo soy homosexual? ¿Dejo de ser hombre? ¿Dejo de ser mujer? Yo no estoy, no quiero tomar partido por ningún lado, sino que lo que quiero plantearles es el debate, ¿se entiende? De ahí nace el debate. O sea, ya está bien, ahí dice claramente eso, pero ¿qué onda? Entonces me están discriminando, ¿qué está pasando? ¿Se entiende? Ahí hay todo un tema que hasta el día de hoy es polémico. Y es por eso que el tema, por ejemplo, del matrimonio homosexual, hasta hoy en día, es un tema polémico y hay argumentos a favor que lo defienden, como también hay argumentos en contra que no lo defienden o no lo permiten, ¿ya? Y por eso hay países que sí lo permiten y otros que no. Por ejemplo, en Chile actualmente se permite una unión civil, que no es lo mismo que un matrimonio, ¿ya? Una unión civil es como anunciar que en el fondo yo vivo con esa persona, pero en ningún momento no tiene las mismas garantías. ¿Por qué? Porque tengo entendido que la unión civil no te entrega el derecho de formar una familia. Y ahí entramos en otro tema también, ¿cierto? En fin, el tema es que el matrimonio hombre-mujer, familia hombre-mujer, hijos, es lo que los derechos humanos de forma explícita, de forma concreta, te garantiza, ¿ya? Versus lo que la gente demanda, que eso es un eterno tira y afloja. La humanidad se basa en eso. Artículo 17. Todos tenemos derecho a tener nuestros propios bienes. Nadie tiene derecho a sacarte tus cosas sin razón alguna. Es decir, toda persona tiene derecho a una propiedad individual y colectivamente, y nadie será privado arbitrariamente de esa propiedad. O sea, punto uno, yo puedo tener mis cositas, mi casa, mi auto, mi PlayStation 5, mi iPhone 800, 500 mil, en fin, ¿cierto? Porque la libertad me lo otorga. Yo tengo el dinero, me lo compro, gozo de ello, perfecto. Me compro una casa en la playa, bacán. Todo bien, todo perfecto. Y nadie puede quitarme esas cosas porque sí. O sea, arbitrariamente quiere decir sin ningún sustento, sin ningún argumento, sin ninguna razón. Me explico. Y ahí tiene que ver el tema con la delincuencia, efectivamente. O sea, nadie puede robarte tus cosas. ¿Ya? Y el otro punto que tiene que ver ahí es que, por ejemplo, cuando, no sé, llega papá Estado, ¿ya? Y te dice, doña Juanita, nosotros vamos a construir próximamente aquí la estación 3 la estación final de la línea 3 que llega al metro hasta Quilicura, ¿cierto? El problema, señora Juanita, es que para construir un respiradero vamos a tener que derrumbar su casa. La señora Juanita va a decir, pero ¿cómo? Si yo he vivido aquí toda mi vida, esta es mi casita, ¿y dónde me voy a ir? Ahí está el tema, le dice el papá de Estado. Como nosotros tenemos la garantía, tenemos que garantizarle su vivienda, sus bienes, nosotros le pagamos la cantidad que vale esta casa para que usted pueda comprarse una casa similar. Y eso es lo que el Estado tiene que hacer por derecho, ¿ya? Eso es lo que se tiene que hacer. En el caso de que pueda ocurrir eso, ¿ya? Hay países donde se permite por deuda que se te confisquen tus bienes, como el embargo. Ya acá en Chile se permite. Si yo tengo una deuda la cual no he pagado, ya, y la entidad a la cual yo le debo esa plata, ya sea banco, retail, etcétera, tiene derecho a demandarme y a embargar ciertos bienes que compensen esa deuda, ¿ya? Por ejemplo, yo debo 3 millones a Falabella. Falabella puede empezar un proceso, demandarme y venir a mi casa y sacar los bienes que considere necesario para pagar esa deuda. Hay casos peores como crédito hipotecario, donde yo, por ejemplo, pagué un crédito para comprarme una casa y por alguna razón
sobre todo en la pandemia se vio muchos casos de eso. Yo no puedo seguir pagando mi dividendo, que se le llama esta cuota donde yo voy pagando paulatinamente mi casa, ¿cierto? Y el banco puede demandarme y quitarme la casa. Y ahí es complicado. Bueno, en fin, son las reglas del juego. Nada que hacer, no las hice yo. Si no, yo diría, casas para todos. No, está hablando tonterías, profe, no hagan caso. Artículo 18. Todos tenemos derecho a pensar libremente. Tienes derecho a profesar la religión que tú elijas, a cambiarla y practicar solo o en compañía de otra gente. Esto tiene que ver con las garantías y la libertad espiritual, ¿ya? Y la libertad de conciencia, ¿ya? Yo puedo pertenecer a cualquier culto, religión, etcétera, y practicarla de manera solitaria o libre. También puedo cambiarme de religión o de, no sé, tipo forma de pensar. Ya no tengo por qué pertenecer obligatoriamente a un sector o a una religión. Puedo cambiar mi forma de ser. Ya tengo la libertad de hacerlo. No sé, pues si hoy día se me ocurre ser musulmán, puedo y empezar mi camino como musulmán. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, ¿ya? O quizás era budista y ahora quiero ser católico, puedo hacerlo. Era yo de izquierda y ahora quiero pensar como una persona de derecha, también puede ser, ¿por qué no? Sí, o sea, esas son la libertad de conciencia que se llama. Puedo pensar libremente. Artículo, esto lo voy a subir después, ya. Yo sé que deben estar pensando, cha, como hablan ustedes, pues así, cha, escaleta. Así hablan los jóvenes, ¿o no? Cha, escaleta. Bueno, sí, pero lo voy a subir, ya no caigan en la desesperación. Tienen derecho a pensar y decir lo que quieras y que nadie debe prohibírtelo. O sea, libertad de expresión. Yo no, dice la Isidora. Ah, muy bien, Isidora. Usted no habla así, la felicito. La felicito. Que yo en el curso he escuchado a algunos así, de repente sí. Ah, pero profe, así eso, como gritos como de rabia, queja, me da mucha risa. Ah, ya, muy bien, Isidora. Tiene derecho a pensar y decir lo que quieras y nadie puede prohibírtelo. Libertad de expresión. Tienes derecho a expresar y compartir tus ideas con personas de cualquier otro país. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de tus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, yo tengo el derecho de profesar, por así decirlo, cualquier tipo de opinión, forma de ver las cosas, en fin, y de que se me respete por eso. Ya, por eso es que cuando en la clase anterior estábamos hablando de este tema, estos temas polémicos de garantías de ley versus la libertad a manifestarse, y por ahí salieron opiniones de uno y de otro lado, yo les dije, a ver, recordemos que dentro de un debate sano, de una sociedad sana, el debate sin ofender a la otra persona es primordial. Ojo, y aquí se aplica también. O sea, yo puedo pensar como yo quiero, pero a ver, si mi pensamiento es que todas las personas de un color tienen que morir, a ver, o sea, no es válido tampoco, ¿me entiende? Por eso es que también a veces se cae en esta falacia y vemos en las redes sociales que personas con opiniones derechamente de discriminación, odio, en fin, llegan y hablan cualquier pachotada, ¿cierto? Ya sea de un bando o de otro, y después dicen, pero ¿y el derecho de expresión? Yo no puedo decir las cosas como yo quiero. Obvio, señor, señorita, usted no puede llegar y expresarse como usted quiera porque usted está ofendiendo a otras personas. ¿Se entiende? Usted está pasando a llevar el derecho de otras personas. Si usted no tiene la capacidad de poder razonar, como dice el artículo 1 de los derechos humanos, si usted no tiene la capacidad de razonar para argumentar de una forma normal sin ofender a nadie, eso es un problema suyo.
Así es como se corresponde un debate, ya sea de cualquier índole. O si no, lo solucionamos como los samuráis, con espadas. No, nada que ver. Artículo 20. ¿Estamos en la hora o no? Sí, estamos casi en la hora. Nos faltan varios. Los vamos a terminar de ver. Nos faltan 10 aún. ¿Ya? Vamos a ver el 20 y lo vamos a dejar hasta acá. Tienes derecho a organizar y participar en reuniones pacíficas. Ojo. No se puede obligar a nadie a pertenecer a un grupo. Uy, qué fuerte. Ojo ahí. Toda persona tiene derecho a la libertad y reunión de asociaciones pacíficas. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. O sea, somos libres de participar o no en cualquier tipo de expresión o evento, en fin. Y además, mientras esto sea, mira, aquí dice de forma reuniones pacíficas, dice. No lo digo yo, lo dice eso. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, muchachos, agradezco enormemente la asistencia. Ya, yo sé que vinieron un poquito, no sé por qué, quizás quedaron plop con la clase anterior y dijeron, oh, en fin, no sé. La cosa es que si no hay mayores dudas, no hay mayores sugerencias, lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Y ahí estaremos informando y poniéndonos de acuerdo de todo lo demás. Muchas gracias, cuídense y nos vemos, muchachos. Chao, tío, cuídense. Chao, chao.